Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos que están en sintonía de su programa La Biblia Dice? Quien habla para ustedes, su hermano y amigo David Ramos, licenciado en Teología. Vamos a estar leyendo el resumen de la epístola de el apóstol San Juan. Dice que desde el punto de vista estrictamente literario, la primera epístola de Juan podría clasificarse como un sermón o un discurso teológico. La razón es la ausencia en ella de toda mención del autor o destinatario. Entonces se podría considerar una carta pastoral y es un sermón teológico, la epístola de Juan. Podemos hacer o decir en resumen que la epístola de Juan se enfoca en la importancia de la fe y la obediencia a los mandamientos de Dios y el amor como prueba de la vida eterna. Juan destaca la naturaleza justa y amorosa de Dios y enfatiza la necesidad de amar a los demás como Dios nos ama a nosotros. Entonces podemos ver en la epístola de Juan, podemos ver lo siguiente. Nosotros vamos a hablar de lo que es la concupiscencia, que tiene que ver con el mandato divino de Dios en el nuevo mandamiento, el gran mandamiento que es: amarás al Señor con toda tu mente. Entonces, dice la palabra del Señor, dice en Romanos 7, del 7 al 8. Pero vamos a leer primero en Primera de Juan 2:16, que es de la epístola de Juan que estábamos hablando. En Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Es decir, todo eso que nos lleva a la concupiscencia viene del mundo, no viene de Dios. Entonces, cuando nosotros identificamos que la concupiscencia, todo ese deseo hacia la carne, hacia los placeres de la carne, viene del mundo, entonces nosotros tenemos claro que no viene de parte de Dios y tenemos claro cómo podemos enfrentarlo en nuestro día a día. En Romanos 7, del 7 al 8, también dice: pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Eso lo dice Pablo. Porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Es decir, el apóstol Pablo dice que las personas en el mundo solamente cuando escuchan la ley saben que lo que están practicando es pecado, no le agrada a Dios y deben dejarlo. Pero si no hubiesen escuchado en la ley que eso fuese pecado, pues continuarían practicándolo. Entonces la concupiscencia es pecado. Y nosotros vemos ahí en 1 Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, es decir, todos esos deseos de la carne, placeres de los ojos, eso viene del mundo. Y la soberbia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. O sea que no viene de Dios. Entonces, mire que la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos, quiere decir que hay algo que está dentro de nosotros que nos lleva al pecado, es decir, nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza carnal nos invita al pecado y nuestros ojos se llenan de pecado. Cuando el Señor dijo: si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará
lleno de tinieblas, pero si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Acuérdense que somos tripartitos, somos cuerpo, alma y espíritu. Y tenemos 3 habitaciones para... somos una persona tripartita y tenemos 3 habitaciones. Entonces tenemos el cuerpo físico que tiene contacto con las cosas físicas, con lo físico. Tenemos el alma que contiene la mente, la voluntad y las emociones, y está en contacto con toda la parte emotiva del ser humano. Y tenemos también el aliento, el soplo de espíritu, que es la habitación que ha dejado Dios en el cuerpo humano, en el ser humano, para allí habitar el Espíritu Santo. Entonces por eso hay canciones que dice: cuando mi espíritu, Señor, se conecta con tu espíritu. Pero no es que hayan 2 espíritus, no, es que es la morada. Para el Espíritu Santo es el espíritu del hombre, el espíritu, el soplo de vida que Dios colocó allí. Entonces, ese es el que nos permite tener contacto con la naturaleza espiritual y nos permite tener contacto con el Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, entra el Espíritu Santo en nosotros y entra para vivir allí en la morada, en esa habitación para siempre, dice la palabra de Dios. En Gálatas 5, 16, 17 digo pues, caminad por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne tiene deseos contraídos al Espíritu y el Espíritu tiene deseos contraídos a la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que Dios quiere que haga. Entonces hay una lucha en nuestra mente. Es la lucha de nuestra alma, que contiene mente, voluntad y emociones. Pero quien controla el cerebro, el CPU, quien controla todo el sistema, todo el cuerpo humano, es nuestra mente. Por eso el enemigo nos ataca en la mente. Por eso es que el mismo apóstol Pablo dice: colóquense el escudo de la fe para que podáis contrarrestar pues los dardos del enemigo. ¿Y a dónde van esos dardos? ¿Hacia dónde van dirigidos? A nuestra mente. Por eso usted dice, usted no está pensando en nada, usted está tranquilo, está allí quizás viendo televisión, quizás trabajando, estudiando, y de pronto vienen a su mente pensamientos extraños, pensamientos que usted sabe que no son de Dios. ¿Quién está tirando esos dardos? ¿Quién está lanzando esos dardos y esos pensamientos para que se despierte en mí la concupiscencia y los deseos de la carne y los deseos de los ojos y los deseos que están en el mundo, que son del mundo y no vienen, que no son de parte de Dios, como dice la palabra de Dios? Estas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, ¿quién es el que más envía esos dardos? El enemigo. Pero también nosotros tenemos una naturaleza carnal que nos lleva a buscar los placeres de la carne. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque tenemos que tomar control y dominio de nuestra mente. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo de Dios. Porque el Señor dice en su palabra: amarás al Señor, es el gran y nuevo mandamiento, ¿cierto? Dice la palabra del Señor: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el gran mandamiento, nos vamos a enfocar es en amarás al Señor con toda tu mente. Amarás al Señor con toda tu mente. Entonces la concupiscencia es un término teológico, y se puede decir también que lo usaron los filósofos, que se refiere al deseo o la atracción hacia lo que es considerado malo o pecaminoso. En la teología cristiana, la concupiscencia se considera como un resultado del pecado original y se asocia con la tendencia humana a buscar el placer y la satisfacción personal de manera egoísta y desordenada. Entonces, mi carne quiere los placeres del mundo, los placeres de la carne, los placeres
sexuales, los placeres que generan placer en mi carne. Y mis ojos son llevados por mi carne hacia esa dirección, atacados por el enemigo con sus dardos. Entonces, todo con el propósito de que yo me llene de placeres de la carne y placeres del mundo. Que esos placeres de la carne y esos placeres del mundo me van a alejar de Dios. Entonces la concupiscencia puede manifestarse de diferentes maneras. ¿Cómo? Por decir, deseos de la carne. Entonces, la concupiscencia de la carne es esa. Es deseos de la carne que están allí, que no podemos matar. Es decir, yo no puedo decir, voy a matar mis deseos de la carne para no tener más deseos. De hecho, la Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron, uno de los castigos que Dios colocó sobre Adán fue que le dijo a Eva, y sobre Adán y Eva, pero entonces a Eva le dijo Dios, y los deseos, o sea, le dio unos castigos y le dice, y el deseo será para tu marido. Es decir, quien va a desear a la mujer va a ser el hombre, no la mujer. Por eso es que dice que la mujer es más auditiva y el hombre es más visual, porque el hombre es el que desea. Él desea estar con una mujer, desea estar con una pareja. Es el hombre el que tiene el deseo, porque la misma Biblia lo dice, que fue parte del castigo que por Adán y Eva pecar en el huerto del Edén. Cuando desobedecieron a Dios, pecó Eva y Eva le dio a comer a su marido y en consecuencia Dios le dice a Eva, y el deseo será para tu marido. El deseo, creo yo que estaba hablando en la parte sexual, que era que la atracción iba a ser del hombre hacia la mujer. Es decir, que el hombre es el que iba a desear a la mujer de manera, digamos, sexual. Entonces, el deseo de la carne, la atracción hacia el placer sexual fuera del matrimonio o sin estar casado, es decir, lo que llaman fornicación. Entonces, ese deseo de estar con una mujer, de conocer a una mujer, como dice la Biblia, de tener relaciones sexuales, ese deseo carnal está en mi naturaleza humana. Yo no puedo matar esa naturaleza humana, eso está allí. Todas las personas, todos los seres humanos tienen ese deseo de la carne, pero yo sí lo puedo controlar con la ayuda del Espíritu Santo. Pero entonces la concupiscencia de la carne es algo que está en mí, yo lo puedo controlar. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo de Dios en mí, que cuando yo le doy, lo alimento más y le doy más fuerza y le doy más alimento, y el Espíritu Santo toma control entonces de mi carne, entonces yo puedo controlar los deseos de la carne. Pero entonces viene la concupiscencia de la carne, se puede controlar con el Espíritu Santo, pero la concupiscencia de los ojos es cuando nosotros miramos. Cuando nosotros miramos, entonces el enemigo se aprovecha para enviarnos dardos. Es decir, yo miro a una mujer, un ejemplo, y el enemigo me pone pensamientos de concupiscencia, de la concupiscencia de la vista, concupiscencia visual, o sea, me pone en mi mente que eso que yo vi empiece a desarrollar una especie de película, una especie de situación allí que obviamente no es real, pero el enemigo me pone eso en la mente. Entonces, él quiere que yo, después que tenga eso en la mente, pase a la acción. Es decir, yo veo con los ojos. Por eso que Billy Graham dice que debemos evitar la segunda mirada. Debemos mirar una sola vez. Si volvemos a mirar a una mujer, vamos a empezar con la concupiscencia, con la codicia, con el deseo carnal. Entonces debemos mirar una sola vez. Entonces, cuando yo miro a una mujer, y si la mujer es atractiva, y en este tiempo moderno que las mujeres se visten de una manera, digamos, sensual, donde muestran sus atributos. Entonces, si yo miro a la mujer, entonces inmediatamente, si la miro, como dice Billy Graham, más de una vez, inmediatamente empieza
mi concupiscencia de la carne a llevarme a buscar un placer mental y a desarrollar en mi mente cosas que no le agradan a Dios. Y aparte de eso, el enemigo se aprovecha de esa situación y me envía dardos. Y si yo no tengo el escudo de la fe, si yo no estoy bien preparado con la armadura de Dios, entonces mi mente empieza una guerra. Eso es lo que no entendemos. En mi mente empieza una guerra de pensamientos, donde está, bueno, como salía esa serie antes donde aparecía como un ángel de un lado y un diablito del otro. Bueno, así más o menos en nuestra mente ocurre. Están los dardos del enemigo y está la palabra de Dios sembrada en nuestra mente, en nuestros corazones, que nos dice que es lo correcto, que es lo que tenemos que hacer, pero el enemigo nos está enviando esos dardos para hacernos pecar. Entonces, cuando ya el enemigo logra logra hacer lo que quería hacer, entonces mi concupiscencia de la carne me lleva a los deseos de la carne, a los deseos del mundo. Mi vista vio algo y no tuve la disciplina para controlarme, y el enemigo aprovechó eso y me envió dardos a mi mente. Y entonces, ¿qué viene? Viene la parte que le encanta a Satanás, que es cuando nosotros pasamos de un pensamiento, de algo que vimos, de algo que estaba en nuestros corazones, y entonces lo llevamos a la práctica. Es cuando nosotros entonces una persona entonces puede acercársele a una mujer y querer estar con ella, y si la mujer le dice que sí, pues se acuestan, y está la fornicación. Si está casado, entonces hace lo mismo y se acuestan, entonces ya eso es adulterio. O si la mujer le dice que no, entonces va donde, como decía mi abuelita, donde las muchachas de la vida alegre, y allí se desahoga. O si no, se desahoga con el autoplacer. Entonces pero todo comenzó en algo que está en nosotros, que es la concupiscencia de la carne, y algo que vimos que el enemigo aprovechó para enviarnos dardos a la mente y empezar esa película en nuestra mente, esa fantasía en nuestra mente, que después llevamos a la práctica, que después llevamos a la consumación del pecado. Entonces, todo eso se va desarrollando en nuestras mentes. Entonces, ¿qué quiere Dios? ¿Qué dice Dios? Dios nos dice que amemos a Dios con toda nuestra mente. Entonces, el apóstol Pablo dice que en todo lo bueno, en todo lo que es agradable a Dios, en eso pensar. Entonces, tenemos que pensar, tenemos que empezar a hacer un ejercicio de pensamientos buenos, de pensamientos positivos, de pensamientos que le agraden a Dios. Entonces vienen los pensamientos negativos, los pensamientos que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué me dice la palabra de Dios? Ama al Señor tu Dios con toda tu mente. Entonces, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué me dice Pablo? Ten pensamientos buenos en tu mente. Entonces empiezo yo a rechazar con el escudo de la fe los pensamientos malos, los dardos del enemigo que me quieren llevar a la consumación del pecado, y empiezo a meterle a mi mente la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Satanás: escrito está. Y Satanás tuvo que huir. Cuando Satanás con su estrategia de conocer también la Biblia, le menciona textos bíblicos a Jesús, para tratar de confundirlo, le dice: bueno, tú tienes hambre, que está esta piedra, dile a la piedra que se convierta en pan y cómete el pan. Entonces el Señor dice: no solo de pan vivirá. Es decir, le enseña el argumento correcto, la interpretación correcta de la Biblia, porque el diablo le menciona la Biblia, pero Jesús le menciona también la Biblia, pero con la interpretación correcta. Le dice: no, es que el Señor no nos está diciendo que hagamos que cuando tengamos hambre le digamos a la silla: conviértete en carne, a la cama conviértete en pollo, a la piedra conviértete en arroz. No, el Señor dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, nosotros vamos a tener oportunidad de conseguir los alimentos al trabajar, pero que lo que nos alimenta realmente, la parte espiritual, es la palabra de Dios. Entonces el diablo volvió a tentarlo
con la gloria del mundo. También le dijo que se lanzara del pináculo del templo, que eso medía más de 30 metros, eso era altísimo, y que los ángeles del Señor, y el Señor le dijo, no puedes tentar al Señor. Es decir, con la misma palabra contrarrestó los dardos del enemigo, los ataques fronteros del enemigo, porque es que Satanás no le envió dardos a la mente a Jesús, no, se le presentó a Jesús en vivo y en directo para tentarlo de frente, con pensamientos, con argumentos, pero el Señor debatió todos esos argumentos con una sola palabra: escrito está. Entonces, cuando nosotros metemos en nuestra mente la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, las 613 leyes de Dios, los mandamientos, las promesas de Dios, todo lo que el libro de sabiduría, el libro de los salmos, el libro de Apocalipsis, todo los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, todo. Cuando empezamos a meter la palabra de Dios en nuestra mente, la bajamos a nuestro corazón, entonces empezamos a practicar el ejercicio de controlar nuestros pensamientos. Sí lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a que cuando lleguen esos pensamientos que no son de Dios, que vienen del enemigo, entonces yo le voy a decir: Señor, yo cuidaré mis ojos. Señor, yo cuidaré mis manos. Señor, yo cuidaré mi corazón. Yo cuidaré mi mente. ¿De qué? De todo lo malo. Señor, yo hago un compromiso contigo de vivir en santidad. Y la santidad no quiere decir que somos perfectos, no, sino que vamos a estar en la lucha. Vamos a estar, por eso es una lucha en nuestra mente. Por eso tenemos que estar todos los días con el uniforme del ejército. O sea, tenemos que tener todos los días la vestimenta del soldado, ponernos ponernos todo el vestido para, como guerreros de Dios, para poder confrontar al enemigo todos los días en nuestra mente, porque él nos va a atacar por ahí. Satanás no lo vamos a ver como salen en las películas, digamos así, con cachos, con vestidos rojos, con cola. No, él no se va a presentar así. Él se va a presentar de pronto con una mujer atractiva, con algo que nosotros nos da placer, con algo que nosotros nos gusta, con algo que nosotros vemos por las redes sociales, por el internet, y por allí va a empezar él a despertar en nosotros el deseo que está en nosotros, que es la concupiscencia de la carne, y nos va a atacar por la concupiscencia de los ojos. Acuérdense, si mis ojos son buenos, todo mi cuerpo estará lleno de luz. Si mis ojos son malos, todo mi cuerpo estará lleno de tinieblas. Ahora, ¿qué debemos hacer? Si usted es joven y está soltero, bueno, guárdese para el Señor. No piense en mujeres, que el Señor, si usted se guarda para el Señor, si usted estudia, trabaja y usted hace las cosas bien, seguramente alguna muchacha se va a fijar en usted y en algún momento usted va a encontrar un noviazgo, y cuando tenga su novia, no esté pensando en el acto sexual, sino espere en Dios, que si se dan las cosas, usted se va a casar con esa mujer y usted va a tener una familia maravillosa. Yo conocí el testimonio de unos muchachos que fueron novios y nunca se dieron un besito hasta que se casaron. A veces podemos pensar que es algo extremo, ¿cierto? Pero ellos hicieron ese compromiso: vamos a ser novios, no vamos a besarnos, ni vamos a tener relaciones hasta que lleguemos al altar, hasta que nos casemos. Y así cumplieron su promesa, se casaron y hoy en día tienen una familia maravillosa en Dios, son cristianos. Entonces, qué bueno que nosotros
podamos también seguir esos buenos ejemplos. Porque es que el apóstol Pablo dice eso, en todo lo bueno, en todo lo que es agradable, en eso pensar. Piensa en las cosas del reino de los cielos, controla los pensamientos negativos y los pensamientos que te llevan a los deseos de la carne, a los placeres de la vida. Entonces, cuando tú tomes control de tus pensamientos y tus pensamientos sean bíblicos, tus pensamientos sean de la palabra de Dios y no de los placeres del mundo, de las concupiscencias de la carne y de las concupiscencias de los ojos, entonces Dios va a darte una visión clara de lo que tú vas a hacer en su obra, del oficio que Él te va a entregar y del ministerio que tú vas a desarrollar dentro de su obra. Y seguramente va a ser fructífero, porque tú eres una persona que está en el proceso de la lucha para vivir en santidad. Por eso entonces el compromiso en el día de hoy es decirle al Señor: Señor, yo quiero cuidar mis ojos, Señor, yo quiero cuidar mi corazón, Señor, yo quiero cuidar mi boca, Señor, yo quiero cuidar mis oídos, Señor, yo quiero cuidar mi mente, Señor, yo quiero cuidar mis ojos de no ver cosas que no te agraden a ti, y que como dice Billy Graham, evitar la segunda mirada para no entrar en la concupiscencia de la carne y en la concupiscencia de los ojos, que me lleve a maquinar en mi mente imaginaciones de cosas que no son reales, pero que después, más adelante, con los dardos del enemigo ahí trabajando, me va a llevar a la práctica y a la consumación del pecado. Pero podemos hacerlo, podemos obligar a nuestra mente a pensar en las cosas de Dios, en las cosas del reino de los cielos, en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vamos a meter en nuestra mente? Todo lo bueno, proyectos, metas, estudios, la palabra de Dios, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable. Bueno, en este año yo voy a meterle a mi mente que vamos a lograr esta meta, que vamos a alcanzar este sueño, que vamos a aprender vamos a aprender esto, que vamos a aprender aquello. Y entonces, como dicen por ahí, una mente desocupada es un taller del diablo. Es decir, que en la mente, cuando está desocupada, como estuvo la mente de David cuando dejó de ir a la guerra, se quedó con su mente desocupada, sin hacer nada, no tenía nada que hacer, se asomó, vio a la mujer y cayó. Entonces, ¿por qué? Porque él no estaba haciendo nada. Cuando nosotros estamos con nuestra mente desocupada y no tenemos nuestra mente ocupada en algo, no hacemos el ejercicio, porque es una disciplina. Todos tenemos esa concupiscencia de la carne y esa concupiscencia de los ojos. Todos somos atacados en nuestra mente por los dardos del enemigo. Pero si nosotros estamos desocupados, estamos sin hacer nada, vamos a ser más una presa fácil para el enemigo, y él va a poder hacer un trabajo en nuestras mentes que nos va a llevar a la consumación del pecado. Pero si andamos ocupados, por eso el Señor no busca flojos, no busca personas sin oficio. El Señor siempre buscó a personas trabajadoras. Pedro estaba pescando, el publicano estaba cobrando los impuestos, todos estaban trabajando, y el Señor los llamó de un oficio mundano, de un oficio material a un oficio espiritual. Los llamó del reino de la tierra a ejercer ahora dominio del reino de los cielos. Entonces, nosotros debemos hacer el compromiso: cuidaré mis ojos, cuidaré mi corazón, cuidaré mi mente, de todo lo malo pondré pensamientos buenos en mi mente, en mi corazón, porque no te quiero fallar jamás. Hago ese compromiso contigo en el día de hoy de vivir en santidad, que significa vivir apartado de lo malo, pero también el proceso de ir dejando las cosas que a Dios no le agrada. Quien habló para ustedes, su hermano y amigo David Ramos, en su programa La Biblia Dice.